Y según cifras que presenta el segundo plan quinquenal, se hicieron 75.000 obras en el primero. O sea, insisto, un plan desarrollado en marco de una revolución que va rápido, muy rápido, y que pese a la prontitud de las decisiones, a la cuestión muy propia de un proceso que cambia permanentemente, tiene un nivel de realización realmente envidiable, ¿no? ¿En qué consistía el primer plan quinquenal? El plan quinquenal dividía los grandes trazos de lo que era la política de la revolución, que iba a ser la acción social, la acción económica, los servicios y trabajos públicos y comercios y finanzas. Entonces es un plan que por un lado planteaba los lineamientos generales de la política social, tanto tendientes a la promoción de la organización del pueblo como a la construcción de esa infraestructura básica para la emancipación social de ese pueblo. El plan quinquenal, insisto, planteaba cuestiones organizativas, la idea de la unidad nacional, de la participación de los trabajadores en las decisiones de la colectividad, o sea, son cuestiones doctrinarias, y después tenía un paquete de medidas, decía cuántas escuelas había que construir, cuántos hospitales había que construir, cuántos metros de cloaca, en terminología más actual, de obra pública había que desarrollar. Entonces, por un lado había una cuestión que se llamaba acción social, insisto, que era, el plan planteaba cuestiones doctrinarias, la organización del pueblo para la construcción de la revolución y acciones de desarrollo de obra pública o de infraestructura básica para que esa justicia social se consume. Por otro lado estaba la acción económica y el gobierno empieza a planificar cuestiones muy puntuales de cuánto tenés que producir de trigo, cuánto tenés que producir de lino, cuestiones que tienen que ver con la soberanía alimentaria. Entonces es un plan que articulaba un concepto que era, por ejemplo, la soberanía alimentaria y que implicaba eso concretamente como decisión de planificación. Cuánto se tenía que producir, en qué condiciones, incluso por qué medios, fomento de cooperativas. Y esto es interesante, era un plan revolucionario de gestión de intervención, pero también doctrinario. Esto es interesante. Acción económica, y la acción económica definía el rol del capital extranjero, el rol de las cooperativas, el rol de los trabajadores en la economía, el rol del Estado, y después decía concretamente qué obra de infraestructura tenía que hacer el Estado. Después estaba toda la cuestión de servicios públicos. Imagínense una revolución que plantea la independencia económica, es una locomotora que va fuerte y necesita electricidad, necesita trenes, necesita puertos. Entonces, todo el paquete de refundación de la Argentina en términos de servicios públicos fue maravilloso. La Argentina construye más rutas que en todo el proceso anterior en el siglo XX. La Argentina construye puentes, la Argentina construye obras hidroeléctricas, la Argentina construye centrales termoeléctricas. O sea, empieza a planificar la estructura de servicios básicas. Esto es un tema también sumamente importante. Y hoy los argentinos lo estamos viendo con este lío del dólar, de la inflación, de la fuga de capitales. Entonces este era un plan que también lo planificaba. Insisto, primer plan quinquenal 1946. La revolución empieza a funcionar con 2 o 3 decisiones de política anterior que había planificado el Consejo Nacional de Posguerra, que eran nacionalización de los depósitos bancarios, modificación del Banco Central y nacionalización del comercio exterior. Entonces el capítulo del primer plan quinquenal vinculado a la cuestión de la finanza y del comercio ya venía un poquito resuelto conceptualmente de antes. Y ahí se planteaba absolutamente todo, insisto, cuál era el rol del Banco Central, cómo se iba a organizar la moneda, cómo el país tenía que proteger su moneda, cómo tenía que usar sus bancos, cuál era el origen del crédito, cuál era la finalidad del crédito, cómo iban a jugar las cooperativas de crédito. O sea, era un plan revolucionario integral. Integral de todos los aspectos, pensaba Gonzalo, de que no hay detalle librado al azar en esa planificación que se hace de la economía. Exacto, sí, uno, vuelvo a insistir con lo mismo, uno ve la capacidad de Perón, y que deberíamos todos imitarlo en eso, en su capacidad de estadista, de organizar todo antes de tiempo, de buscar alianzas, de lo complejo que es eso y que lleva su tiempo, pero él, sin embargo, va y lo hace. Sí, es muy interesante. Perdón, Gonzalo, me gustaría adelantarme un poquito en el tiempo. Vos estabas hablando del plan quinquenal, pero hay algunos imprevistos que empiezan a surgir en la economía, hay una sequía muy grande, pasado ya el 50,
casi a finales del primer plan quinquenal, que genera a su vez un plan de estabilización de la economía, un congreso de la productividad, y en ese contexto se intenta volcar nuevamente el segundo plan quinquenal. Claro, Perón, como les comentaba hoy, en el segundo plan quinquenal, ¿qué es lo que dice? Bueno, este programa, a diferencia del anterior, tuvimos más tiempo para idearlo. Insisto, el Consejo Nacional de Posguerra se crea en septiembre del 44. Exacto. En el 46 vos estabas en el poder, estabas con un poder, con un frente político totalmente plural. Si bien tenía eje en la clase trabajadora, era sumamente diverso en secciones sociales, partidarias. Fue todo muy vertiginoso. En el segundo plan quinquenal, Perón dice, tuvimos más tiempo que el anterior. Entonces pudimos realmente identificar, podemos hacer lo que decía Cristina, la sintonía fina, aquellas áreas fundamentales que después de este proceso revolucionario nosotros identificamos que son los grandes nudos que la revolución necesita saltar o desatar para alcanzar definitivamente los pilares de la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Y el segundo plan quinquenal ya planteaba cuestiones más vinculadas a lo que llama la industria pesada, o la producción de maquinaria o máquinas para hacer máquinas. El segundo plan quinquenal dice algo así como, bueno, iniciamos la independencia económica en el primero y en el segundo la vamos a consolidar. Ese es el concepto del preámbulo. Pero si uno va concretamente a lo que planteaba, el segundo plan quinquenal planteaba cuestiones más vinculadas a lo que se llama la industria pesada. Por ejemplo, ¿qué decía? Tenemos que multiplicar la capacidad del país para producir motores diésel. Entonces, si bien ahora buena parte de esos motores lo estamos importando, tenemos que ir hacia un país donde sustituyamos piezas y terminemos haciendo los motores. Exacto. El segundo plan quinquenal tenía metas para la producción del 100% de los autos nacionales, por intermedio de industrias aeromecánicas del Estado, pero también en alianza al sector privado. También tiene definiciones bastante puntuales de cuál era el rol privado en el desarrollo. Pero entonces ahí empiezan a aparecer metas más vinculadas a un nuevo salto de la revolución justicialista. Insisto, una revolución justicialista que en una primera etapa emancipa socialmente al pueblo, desaparece el desempleo en la Argentina, técnicamente menos de 5 puntos. Claro. La infraestructura de salud era prácticamente universal, y el acceso a todo el sistema de educación era universal, con la gratuidad universitaria del año 49. Entonces el primer plan quinquenal emancipa socialmente al pueblo, construye infraestructura, pero ¿qué había que darle a la revolución? Un salto para poner a la Argentina de cara a los desafíos económicos de las grandes potencias mundiales, y eso que era la industria pesada. Entonces el segundo plan quinquenal dice, nosotros vamos a hacer tractores, nosotros vamos a hacer autos, nosotros vamos a hacer locomotoras, y nosotros vamos a consumar lo que eran los principales programas de desarrollo básico del mundo químico o petrolífero, de desarrollo de la producción de energía, y terminar de resolver algunas obras de infraestructura del primer plan quinquenal. Pero podemos decir que el nudo era garantizar la independencia económica. Y para eso la Argentina tenía que hacer autos, tractores, motos, camiones y barcos, que haciendo un paréntesis los hizo. Exactamente. Ahí cada vez que nombrabas, por ejemplo, la cuestión de motores diésel, hicimos la locomotora diésel, que después China la tomó, el rastrojero, el justicialista Sport, el Pulqui, grandes obras de infraestructura como que se necesita para tener un país industrial, una enorme cantidad de energía, el gasoducto de Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires, creo 217.000 viviendas, 8.000 escuelas, 4.300 centros de salud, todo esto en el primer plan quinquenal. Aprovechando un poco también este contexto, mencionabas cuando hablabas del Consejo un poco los colaboradores que tenía el general Perón, porque siempre hay un menosprecio hacia la obra de Perón y también hacia la gente que lo acompañaba. Yo recuerdo hace un tiempo, estabas presentando tu libro sobre el pensamiento de John William Cook en las cartas con Perón, hace ya unos años, y habías parado un poco tu exposición sobre el pensamiento de Cook y te referiste un poco a Borlenghi, a Figuerola, digamos, a sus ministros que también eran hombres muy formados, a Carrillo, digamos. Nos gustaría si podés hacer también un breve pantallazo de quiénes eran esos colaboradores que apuntalan también esta planificación y este plan quinquenal y también que ejecutan
las obras pensadas en los planes. Un segundo antes de que contestes esa pregunta, operador, tenemos una foto preparada que están todos los cuadros, Biblioteca del Senado, se llama, ahí arriba, exacto, en la roja, donde hay varias caras, ahí están los cuadros de los que mencionaba Seba. ¿Podés contestar, por favor, Iris? Sí, el tema, lo que decís vos, Sebastián, es fundamental, porque si no parece como que Perón es una especie de o Dios o un hombre mágico que realmente en el goce de su maravillosa individualidad hace todo lo que hizo solo. Digo, es un ridículo social, sociológico y político. Pero era un tipo, obviamente, un estadista, pero encontró condiciones de posibilidad y realmente la supo usar. Y una de las cuestiones que entendió Perón era la importancia de rodearse de buenos asesores. ¿Y qué era un buen asesor para Perón? Un tipo con capacidad de ejecución, pero con representatividad social y política y con posiciones doctrinarias firmes. Entonces, una de las cuestiones que entiende Perón es que estos tres elementos, insisto, que pocos dirigentes políticos, sindicales o empresariales tenían, buscando estos tres elementos, Perón empieza a mirar y entiende rápidamente que él era el mundo sindical, la plataforma política organizativa a partir de la cual él podía primero ver y conocer los principales problemas sociales del país y segundo resolverlos. Entonces lo que empieza a hacer Perón es a introducir en estos consejos asesores y de trabajo dirigentes del mundo sindical. Comercio, ferroviarios, Bramuglia, Borlengi, y esos son los tipos a partir del cual Perón redacta la legislación social moderna. Estos dos dirigentes, uno era abogado de la Unión Ferroviaria, otro dirigente de comercio, son dos pilares fundamentales que le dan a Perón, por un lado, insisto, un conocimiento cabal de lo que estaba pasando, segundo, le organizan los primeros actos importantes de masa, y por otro lado son los que le escriben la legislación social argentina. Sin estos dirigentes y otros tantos más, como estaba Freire, que es un dirigente que provenía del vidrio, y otros cientos de dirigentes sindicales, Perón no hubiera tenido un 17 de octubre. El 17 de octubre, imagínense, la revolución es desde el 43, al 45 vos tenés el hecho de masas más importante de la historia argentina, incluso hasta de Sudamérica, donde la clase obrera por primera vez desenlaza una situación política y conduce una revolución hacia un proceso de emancipación alternativa al capitalismo liberal y al comunismo soviético. ¿Y por qué la gente va a buscar a su líder? Porque en un año y pico obtiene mucho más que en todos los años anteriores. ¿Y por qué obtiene tanto? Porque Perón se rodeó de dirigentes sindicales que tenían claras sus convicciones, que tenían posiciones claras en lo doctrinario, pero que tenían representatividad social y que tenían una capacidad de transmitir un elemento de transmisión entre el Estado y el pueblo real. No eran vendedores de humo, eran tipos con mucha trayectoria. Y después con un conocimiento cabal de cómo había que resolver los problemas. Para mí el 17 de octubre hubiera sido impensado sin los dirigentes sindicales. Por eso Perón, a lo largo de su día, lo dijo: la columna vertebral del proceso revolucionario son los trabajadores organizados. Siempre lo dijo. Y sin estos asesores del mundo del trabajo, Perón no hubiera hecho casi nada. Por eso no es casualidad que cuando la revolución lleva al poder a los trabajadores, les da, por ejemplo, la Cancillería, el Ministerio del Interior, no es que los manda simplemente a un área de trabajo, porque dice, no, los trabajadores realmente son los que saben los problemas y que tienen idoneidad técnica para resolverlos y claridad doctrinaria. Y después Perón se rodea de otro montón de asesores, obviamente muchos venían del mundo militar. Hay que estudiar a Méndez San Martín, quien era el que le desarrollaba la producción de aviones. Llegamos a hacer prototipo de aviones de guerra y hicimos también aviones de carga. O sea, ese tipo era un militar que junto con otras figuras como Manuel Savio eran posiblemente aquellos intelectuales que más claramente planteaban el nudo borgiano de la independencia económica, que era el desarrollo de la siderurgia y la maquinaria pesada, civil y militar. Entonces Perón tenía asesores del mundo sindical, sin los cuales no hubiera existido el 17 de octubre. Perón tenía asesores del mundo militar, sin los cuales no hubiera alcanzado la independencia económica esa revolución. Y después tenía Perón otro conjunto de asesores en todos los campos. Unos muy vinculados a lo que era la industria nacional, y un caso paradigmático es Miguel Miranda, sí, que Perón le encomienda el Banco Central Nacionalizado en una época, después la cartera económica. Y eso era un hombre de la pequeña y mediana empresa nacional. Entonces difícilmente el país hubiera pudo haber alcanzado lo que alcanzó en el plano económico, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, sin el apoyo de esos sectores de la empresa nacional.
El apodo de Miranda era el zar de las finanzas, por ejemplo. Llama la atención eso también, que no buscaba rodearse de puros o de gente exactamente parecida a él, sino de la gente más capaz, porque un tipo como Miranda después te hace el yapi. Sí. Bueno, claramente si uno mira, si hay característica del peronismo, que era plural y no sectario. Exacto. A eso lo define Perón en conducción política, claramente, pero uno miraba el gabinete de Perón. Insisto, tipos afiliados al Partido Comunista, como era Helbar, que va a ser su ministro de Economía en el 73 y el que acerca a los montoneros para ir a una gira en los países socialistas, pero fue un hombre de la construcción de las cámaras empresarias peronistas en la década del 50. Uh-huh. Ahora, Perón también tenía muchos dirigentes socialistas, como en el caso de Bramuglia, Borlengi. Perón estuvo rodeado de muchos hombres de la iglesia, el jesuita Hernán Benítez, el confesor de Eva, un hombre importantísimo, la iglesia jugó un rol importante también en el proceso revolucionario. Ahora, Perón estuvo vinculado a muchos tipos que venían del radicalismo. Uh-huh. John William Cook, que era uno de esos, va a ser su primer delegado después del golpe del 55 y el único que dice en caso de muerte Perón, dice, ese va a ser mi heredero. Y también Perón se vinculó a sectores del nacionalismo, que uno podríamos decir hoy nacionalismo más bien conservador, como en el caso de Figueroa, que había trabajado con Primo de Rivera. Exacto. Entonces, si uno miraba ese peronismo, era plurideológico, plurireligioso, pluripartidario. Ahora, había acuerdos básicos sobre el proceso de la revolución. Nadie discutía la justicia social. Por eso el peronismo era diverso, lo que no tenía liberales, como ahora. Exacto. Sí, sí. Me río porque es una de las... De que machaca siempre Gonzalo esta idea de ese liberalismo, vos lo decís en tu libro, que dice que Cook mismo lo decía, que el liberalismo iba a entrar por el partido, digamos, entonces iba a llenar la pata del liberal, iba a entrar por el partido, decía John William Cook en los 60. Hay una anécdota de Miranda que se me vino a la mente cuando Perón le va a pedir que nacionalice los ferrocarriles. Entonces Miranda le hace las cuentas y le dice, bueno, necesitamos 5 millones de dólares, de libras esterlinas. Entonces Perón le dice, bueno, pero si las tuviera, no te llamaría a vos para nacionalizar el ferrocarril. Exacto. Y después Perón cuenta con también cuando Miranda se da cuenta y le dice, bueno, los bienes directos e indirectos. Indirectos, exacto. Y esa es la gran trampa que le hace a Inglaterra. Una cosa antes de volver al plan quinquenal que está relacionado, hay un concepto que te escucho siempre reivindicarlo y que es importante, que es el de las organizaciones libres del pueblo. Ya sé que te trajimos para hablar de los planes quinquenales, pero nos gustaría también que nos puedas comentar brevemente para aquellos compañeros que lo escuchan y que no saben qué son las organizaciones libres del pueblo, cuál es tu interpretación y qué rol cumplían. Cuento un paréntesis que es importante. Tuve la oportunidad de tomar un café antes de llegar con Arit y nos decía que un problema que hay que el pueblo ahora no controla. Hablábamos en otro contexto, pero bueno, nos gustaría si nos podés explayar, y ahí te aprovechamos que estás para hablar de las organizaciones libres del pueblo y también el rol que cumplían en el control y en la ejecución de estos planes. Claro, bueno, una de las cuestiones que estaba fuerte en el plan quinquenal, insisto, ese plan de la revolución tiene un aspecto doctrinario, filosófico, ideológico, diríamos, y después planes o puntos de intervención concretos. Entonces todo el plan quinquenal está atravesado por una concepción de la democracia. Y esa concepción de la democracia aparece en distintos textos de Perón. Se puede leer muy claramente en Modelo Argentino para el Proyecto Nacional del año 74. Y se puede leer también, por ahí con un poquito más de complejidad, en La Comunidad Organizada. Un texto que después derivó en un libro, del cual Perón presenta una parte de lo que después es ese libro que lleva ese nombre, La Comunidad Organizada, en abril del año 49 en Mendoza, en el contexto de un congreso de filosofía. Y Perón básicamente dice, nosotros, como República Argentina, venimos de una experiencia política de raíz liberal, en el cual se planteó que el eje del desarrollo era el individuo egoísta, y como resultado de ese individualismo, de ese materialismo, nosotros hemos conocido las situaciones, primero de desigualdad social terrible que padeció el país, y después de su desarrollo económico. Entonces Perón dice, la Argentina es una muestra del fracaso del liberalismo como alternativa para la civilización, y que ese liberalismo, por otro lado, se había matado a tiros en la Segunda Guerra y había terminado trágicamente como valor con 2 bombas atómicas en Japón tiradas por los Estados Unidos. Entonces el liberalismo estaba muerto como alternativa política, pero también como alternativa ideológica civilizacional.
Y Perón dice, bueno, frente al liberalismo hubo un intento alternativo de construcción, que es el comunismo. Dice, pero en la Revolución Rusa está. Ahora, Perón venía viendo el comunismo de su viaje a Europa, más allá de lo que era el Partido Comunista Argentino. Él tenía referencia al comunismo real. Y después de nuestra embajada, nuestros agregados en las embajadas, Perón construye las relaciones económicas y comerciales con la Unión Soviética. Y Perón va a plantear que ese modelo construía un sistema anclado en el poder prácticamente total del Estado, que terminaba resolviendo no solamente todas las actividades económicas, sino tomando todas las decisiones políticas. Y ese era un comunismo que convivía un sistema de planificación con campos de concentración y con niveles altísimos de violencia. Stalin, para llegar a donde llegó, pasó por un reguero de sangre. Entonces Perón dice, el comunismo, si bien en algún aspecto acierta en su crítica al liberalismo, es una propuesta desacertada para la República Argentina. Entonces dice, ahí tenemos que hacer la tercera posición. Y la tercera posición era una ubicación en la política internacional. No nos casábamos ni con los liberales ni con los comunistas. Íbamos hacia un mundo alternativo, construyendo un sistema de acuerdos. Después eso lleva a organizar en lo que llamó el bloque Países no alineados. Eso, a la caída de Perón, nace esa mesa. Hoy es el grupo de los 77, por decisión de 3 líderes, se crea ese espacio, pero Perón lo estaba planteando en el 49. Entonces Perón dice, nosotros vamos hacia la tercera posición, una posición alternativa en política internacional. Y la tercera posición, o la comunidad organizada, también era un sistema de organización democrática alternativa al liberalismo y al comunismo. ¿Qué planteaba? La sociedad se organiza a partir de sus instituciones intermedias. Y dice Perón, la verdadera democracia es aquella en la cual el individuo se realiza a partir de la realización de la comunidad, y la comunidad se realiza a partir de las organizaciones de base. Entonces, ¿qué dice Perón? Las organizaciones libres del pueblo son el sujeto de la democracia. Para Perón el sujeto de la democracia no era el individuo ni el Estado, sino las organizaciones sindicales, las asociaciones de básica, las asociaciones de fomento. Por eso cuando en el 73 Perón, por ejemplo, hace una ley de deporte, no crea un superministerio de deporte, le da los recursos a los clubes de barrio. Por eso cuando Perón en la década del 50 tenía que construir la democracia, transfiere mucha capacidad de poder y de decisión a las organizaciones intermedias. Entonces la comunidad organizada era un sistema democrático, insisto, construido a partir de organizaciones intermedias, con núcleo básico en la familia, Perón dice la unidad básica de la sociedad, y en la cual ese pueblo libre construye su propia representación política. Perón lo va a decir siempre a lo largo de su vida. ¿Cuál es el mejor dirigente? El que elija al pueblo, dice Perón. No me toca a mí andar organizando, dice Perón, lo que son los candidatos. Entonces la comunidad organizada tenía esa idea, insisto, una democracia viva, organizada abajo para arriba, de manera colectiva, con mucha vitalidad y tomando decisiones. Y esa es una de las cuestiones que plantea el segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal dice, ¿va a triunfar o va a fracasar? Sí, solo sí, cuenta con un pueblo en el proceso de desarrollo, pero principalmente de control de la ejecución de ese plan revolucionario. Sí, pensaba cuando él presenta el Congreso de la Productividad, él le da mucha importancia a que es algo que el pueblo en su conjunto tiene que tomar y accionar, y no solamente los empresarios o los trabajadores o el Estado, sino que es la comunión de los 3 estamentos y todo el pueblo acompañando lo que en ese momento Perón planteaba de aumentar la productividad de la producción del país, digamos. Incluso, exacto, sí. Si uno ve las distintas organizaciones que empuja Perón, la Confederación General Económica o Empresaria, en realidad. Claro, como organización libre del pueblo, también las cámaras empresariales, cuenta él. La CGE, Confederación General Empresaria, después la CGT, Confederación General del Trabajo. Hoy, exacto. De Tarea Fina, que es la página que tenemos del programa, subimos esto de la CGE porque es el Día del Empresario Nacional. Ahí estaba la Confederación General de Profesionales, después el que era la CGU, Confederación General Universitaria, la Unión de Estudiantes Secundarios. Entonces Perón tenía esa idea de la democracia. La democracia va a funcionar si los distintos grupos, por función elección social, por misma elección, de manera libre, se agrupan y defienden sus intereses. Eso creo que es uno de los grandes temas actuales. Hasta que la sociedad argentina no esté organizada de esa manera, y bueno, va a ser difícil que la democracia funcione. Exacto. Arit, nos adelantamos un poco en el tiempo, vamos entrando. Hay un lapso que va del 55 a la vuelta de Perón en el 73, cuando asume la presidencia Cámpora, donde
el imperialismo, sus aliados locales destruyen prácticamente la obra de Perón y vuelve Perón, el pueblo lo vuelve a traer, Perón gana nuevamente las elecciones y plantea el plan trienal como un proceso de reconstrucción y liberación nacional. Nos gustaría, si antes de tal vez meterte de lleno en el plan trienal, nos podés explicar brevemente toda esa época hasta que vuelva al gobierno y el estado en el que se encuentra Perón nuevamente al país. Claro, Perón esto lo dice en Conducción Política en el 51 y lo dice después en un montón de documentos o artículos que fue publicando. Esa idea que la organización vence al tiempo, dice Perón. Uh-huh. Dice que pasar de esa democracia de caudillos, en el cual el pueblo sigue un caudillo por su condición de tal y no por sus ideas. Dice, entonces muerto el caudillo, muerto la organización popular. Perón dice, nosotros tenemos que tener una organización que va a ser la única manera que vamos a trascender a los hombres y al tiempo. Y después dice, pero no hay que institucionalizar la revolución. Ese día que la revolución tenía que ser un nuevo concepto doctrinario, ético, moral de la sociedad. Entonces en el 55, ¿qué es lo que pasa? La contrarrevolución le saca el partido, prohíbe el partido justicialista o partido peronista en realidad. Le saca el marco institucional, deroga la Constitución del 49. Le saca buena parte de la estructura estatal de protección de la economía, le da el petróleo a los Estados Unidos, se tira para atrás la nacionalización del comercio exterior, la Argentina entra al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que le te queda? Insisto, una revolución que ve perder sus principales resortes económicos, una revolución que ve perder sus principales resortes institucionales, son derogados todos los marcos protectores de los derechos laborales de los argentinos, o por lo menos una gran mayoría. Que le sacan su partido político, su herramienta electoral, pero el peronismo muere, no, porque Perón tenía razón y la oligarquía en 18 años no pudo matar ni la organización ni la conciencia nacional popular del pueblo argentino, que del 55 al 73 busca distintas formas de llegar al poder. Por un lado, Perón en una primera instancia suponía que podía volver. Por eso los primeros destinos del exilio de Perón son cerquitas, se ve de Paraguay, después anda por República Dominicana. Es decir, Perón suponía que tenía condiciones de volver al mediano plazo, cuestión que no se dio. Después Perón plantea una posibilidad de volver en un pacto con el radicalismo, con Frondizi. Después Frondizi rompe ese pacto y termina con el Conintes, que era un plan que le permitía a las Fuerzas Armadas reprimir a la población civil sin intervención de la justicia. Frondizi se va muy mal. Después hay un intento de la vuelta, pero nuevamente, o del peronismo por intermedio de las urnas, la elección de Framini, que era un dirigente sindical histórico, y Anglada en la provincia de Buenos Aires, triunfan las elecciones y interviene militarmente la provincia. Hay un intento de Perón de volver en el año 64 vía Brasil, y en Brasil detienen el avión de Perón, Ilia y su canciller Zavala Ortiz, el tipo que había programado los bombardeos del 55. Entonces hay distintos mecanismos que Perón y el peronismo aplican para que vuelva la revolución justicialista al poder. Y después se da todo un proceso de militarización de los conflictos, que no lo hace el peronismo, lo hace la contrarrevolución. El peronismo era una revolución pacífica. Y durante los primeros 10 años de gobierno, los únicos que ponían bombas era la contrarrevolución en el 51, en el 53 y después el bombardeo del 55. El peronismo y la guerrilla no tienen nada que ver. Eso es un tema posterior al 55. Después del 55, la oligarquía empieza a militarizar los conflictos. Cuando desaparece el marco democrático para dirimir diferencias sociales, vos te salís de esos canales estatales y te vas a cualquier lado. Y terminaste en la guerrilla. Que el peronismo en la guerrilla la hace, insisto, como resultado, podemos decir, reacción a una violencia del régimen. Y puede haber otra guerrilla más vinculada a ciertas ideas que vienen de Cuba, o la revolución, o el proceso revolucionario indochino, o incluso maoísta. Pero para el peronismo la violencia era una respuesta, insisto, una frustración permanente del régimen que no le permitía acceder al poder por la vía democrática. En ese marco va a llegar Perón. A un país muy difícil. En una primera instancia se suponía que Perón iba a aparecer como una especie de hombre articulador de la política internacional de la revolución justicialista. Por eso hace una fórmula, Cámpora, Solano Lima. Cámpora, que venía del conservadorismo
Cámpora había militado en el conservadurismo, entra al peronismo vía el Partido Independiente en el 46, pero él venía del Partido Conservador. Y Solano Lima era un tipo del conservadurismo popular, que a diferencia de Cámpora había seguido en esa identidad en los años 50 y los años 60. Ahora, eran dos figuras que si uno le miraba, Cámpora había sido legislador, había conducido el bloque de diputados en la primera parte de gobierno, un tipo leal, pero si no era necesariamente tipo con posiciones izquierdistas, ni guerrilleras, ni nada que se le parezca. Pero se vincula en una época muy compleja del país a las organizaciones armadas de identidad peronista y otras no peronistas. Entonces la revolución justicialista vuelve en un contexto que empieza a tener algunas muestras de la dificultad fundamental de la revolución, primero para desarmar sus propias internas, que estaban militarizadas, el peronismo estaba a los tiros, a desarmar lo que era la guerrilla de ultraizquierda, que hacía ingobernable la revolución justicialista. Cualquier régimen o proceso político era ingobernable cuando te tomaban cuarteles y te mataban empresarios y te mataban militares. Entonces, en ese contexto hay una transición. Perón directamente decide volver él para ordenar una situación de dificultad, tensión bastante fuerte dentro del movimiento, los conflictos de Seiza, a partir de lo cual, en un conflicto interno, abusado por las potencias internacionales, genera un derramamiento de sangre realmente bastante dramático y triste para la historia de la Argentina y del peronismo. Pese a eso, yo creo que los lineamientos generales del tercer gobierno de Perón eran revolucionarios. Perón en el 73 vino a hacer la revolución. Vino a ser una revolución pacífica, porque Perón había visto lo que era el desenlace de la Guerra Civil Española y otros conflictos civiles y había visto regueros de sangre. Y Perón no quería eso para la Argentina. Entonces Perón dice, en el 73 vamos a hacer una revolución pacífica, ganamos las elecciones. Perón gana las elecciones por arriba del 60%. Fue el tipo que más votos obtuvo en la historia de la Argentina. Y en ese marco plantea el programa de la revolución. Discutieron un tiempo si hacía falta o no un plan, pero definitivamente deciden hacerlo. Y hacen el plan trienal. Ya la idea de 3 trienales, bueno, una idea muy típica del contexto. Era tan en ebullición, ¿sí?, que era difícil posiblemente pensar un país a 5 o 10 años. Entonces plantean el plan trienal, que va en línea con los primeros planes quinquenales. Y era un programa revolucionario. En el 73 Perón vino a hacer la revolución. Aquel que diga Perón vino en el 73 a hacer la contrarrevolución, y como dice Feynman en la contratapa de página 2, el día de la muerte de Kirchner, Feynman dice, Perón vino a hacer la contrarrevolución contra Montoneros. Y desafortunado. El planteo muy desafortunado. Perón vino en el 73 y en el 74 a hacer la revolución. Y ahí están los números, en la distribución del ingreso y en la construcción de los grandes lineamientos de la política de la revolución, que fueron eminentemente de contenido nacional. En un contexto donde además Arit injustamente y de manera salvaje aniquilan al secretario general de la Confederación General del Trabajo, que garantizaba la herramienta del pacto social representando al movimiento obrero, algo que pasa totalmente desapercibido. Claro, porque bueno, hay un registro de los 70 que yo creo que es un poco... o sea, el liberalismo y la derecha hizo un registro. El peronismo era populismo, el peronismo era violencia. No, el peronismo es una revolución pacífica. Ahora, también hay una historia oficial del peronismo hecho por un sector de la izquierda peronista y otro por la izquierda no peronista. La nueva izquierda no peronista dice Perón vino, termina con la revolución comunista, socialista, y no sé, viendo el desenlace dramático y trágico de la guerrilla en Argentina del ERP, uno de la Argentina no tenía nada que ver con ninguna revolución socialista. Ahora, hay un sector de la izquierda peronista que le baja, insisto, el precio histórico a estas decisiones dramáticas desacertadas. El día que matan a Rochi, yo creo que lo matan a Perón, prácticamente. Creo que ese disgusto explica en parte el desenlace del general en julio del 74. Y de alguna manera lo que pone es una exacerbación radical de las internas. Porque diferencias dentro del peronismo hubo y siempre. Ahora, si esa diferencia deriva en la ejecución de un dirigente sindical, yo qué sé, pasaste un límite, lo cual hace la cuestión ingobernable. Entonces las internas que vienen después son realmente ingobernables e inmanejables. Y yo soy de lo que creo que Perón no manejaba ni las bombas que ponía Montoneros, ni las bombas que ponía el ERP, ni la bomba que ponía la AAA.
Entonces hay un registro historiográfico que dice Perón es artífice de la AAA, y es como decir, bueno, Perón es artífice de la ejecución de Rucci. Entonces, bueno, nos quedamos con esa idea, Perón que es un monstruo, que trabaja muy para alguna embajada extranjera. Son análisis muy irresponsables, muy facilistas. Entonces yo creo, Perón vino a hacer la revolución, y yo creo que los grandes poderes multinacionales militarizaron, tensaron los conflictos internos. Creo que hubo mucha infiltración, muchos errores, mucha locura, mucha imbecilidad, pero creo yo genuinamente en el programa de la revolución, incluso hasta con la misma Isabel. Algunos cargan con Isabel, como diciendo que Isabel, yo creo que Isabel fue víctima un poco de un contexto ingobernable, para Isabel, para Perón y para todo el mundo, ¿no? Porque convengamos que el país era... Ya que estamos, ¿podemos algún punto fuerte del gobierno de Isabel? Yo siempre trato de rescatar la figura de Isabel en un contexto donde han sepultado con toneladas de mentiras hechos que ahora no se lo imagina ni siquiera el gobierno más progresista ni más revolucionario de cualquier país de Latinoamérica. Isabel, aún con todo en contra, creo que ha sostenido medidas de defensa de la soberanía nacional que han sido, me parece, inigualables, al menos en gestión de gobierno. Y nacionalización de las bocas de expendio, por ejemplo, esa es una. La Antártida. Sí, tal cual, el Instituto Antártico Económica. Incluso no le renueva las concesiones a los medios de comunicación de masas. Ahora, el tema hay que ver el contexto y la violencia. Y una de las cuestiones que tuvo que convivir Isabel, insisto, primero con un sector de peronismo que se dice peronista y pasa a la clandestinidad y la enfrenta y toma destacamento, como fue los cuarteles en Formosa. Entonces Isabel, yo con muchos compañeros del peronismo le discuto, Isabel no era la mujer de Perón, era la vicepresidenta del 62%. Claro. Entonces vos no tenés derecho a matar a la dirigente ni a tomarle cuarteles. Y yo lo discuto incluso con colegas de Latinoamérica. Es como que aparezca en Venezuela con Chávez en el poder un chavismo más chavista que Chávez y le mate dirigentes políticos. O que aparezca en Cuba un sector más castrista que el mismo Castro y le secuestre dirigente militar y le mate gente. Entonces Isabel tuvo que lidiar, insisto, con un proceso ingobernable. Y no era la mujer de Perón, como le quieren bajar el precio, era la vicepresidenta del 62% y tenía el mandato popular para construir y profundizar el proceso revolucionario, pero tuvo que lidiar con un contexto ingobernable. Y ustedes imagínense la AAA, y hablemos de las cosas, seamos un poco más serios para discutir qué pasaba en la AAA. La violencia paramilitar en la Argentina inicia en el gobierno de Irigoyen, cuando sectores universitarios y de clase alta reprimen trabajadores en la Patagonia, junto con la Liga Patriótica. Era la clase alta, algunos vinculados a sectores conservadores eclesiásticos, empresarios y dirigentes de federaciones reformistas que se organizan en complicidad con los sectores militares y matan gente en el sur. Saquen números, entre Bacena y la Patagonia mataron 2.000 personas. Fue el hecho más siniestro de represión estatal hasta la dictadura del 76. Terrible. Y esos fueron comandos paramilitares que actuaban en complicidad, poder económico, fuerzas de seguridad y sectores medios. Ese mismo componente fue el que explica los actos terroristas del 51 y del 53 en la Argentina, el bombardeo. Los comandos civiles eran como la AAA, porque hay que poner las cosas en su justo lugar. Eran sectores clase media alta, con sectores del establishment económico, con apoyo a algunas embajadas, que articulaban con sectores de las Fuerzas Armadas para reprimir sindicatos y dirigentes políticos. Y ese mecanismo mortífero, terrible, es el que opera en la AAA. Que yo insisto, que opera y que podemos decir que el peronismo convive. Y uno dice, ¿tiene parte de responsabilidad? Sí, como la guerrilla del APE, como la guerrilla de Montonero. Sí, es parte de responsabilidad, obviamente, un gobierno que no puede garantizar la estabilidad. Ahora, si vos me querés decir a mí, Perón inventó la AAA, no, porque muerto Perón la AAA siguió, se reconfiguró, se cambió el nombre y todos esos sectores que mataban con el cartelito de AAA siguieron torturando en la dictadura del 76. Exacto. Hay dos hechos importantes que estaría bueno remarcarlos, que cuenta esto Ari, de los escuadrones paramilitares, cuando en los fusilamientos de José León Suárez del 56, grupos civiles ingresan a la embajada de Haití, sacan a refugiados que habían ido, lo cuenta Salvador Ferla en su libro sobre los fusilados, y además entran a la cárcel de Las Heras sin autorización, sacan a los presos
y ante la vista de las autoridades de la policía, cortando el tránsito, entrando. Entonces, y esto era el gobierno de la oligarquía más rancia que tenía el país. Ahora de eso no está claro, que no se habla. Dos cositas más, ya se nos está terminando el tiempo. Si podés, en algunas líneas breves, ¿cuál era el rol de Helvar en todo eso? Pues Helvar era el operador de Perón ya de la década del 50, con un sector del empresariado y con las relaciones con el bloque soviético. Porque es otra de las cuestiones interesantes de Perón. Perón era tercerista, pero creía en la autodeterminación nacional de los países. Perón no creía que Argentina podía hacer nada bueno con un programa comunista. Y visto cómo cayó estrepitosamente el comunismo soviético, tan errado no estaba. Ahora, Perón era muy respetuoso de que los países comunistas organicen su propio gobierno. Entonces, Perón, ¿qué le encomienda a Helvar? Las relaciones con ese bloque. Entonces, Perón dice, yo dentro de tu país no me voy a meter, voy a tener relaciones como una nación libre, y vos y tu pueblo elegirán el régimen que consideren que es el mejor para su propio desarrollo. Esa misma relación, por ejemplo, tuvo con Cuba. Perón, con la Cuba socialista, hizo relaciones políticas, comerciales, dijo, nosotros no queremos ese sistema para adentro, pero respetamos que lo hagan en su país. Entonces Helvar, por un lado, le armó el empresariado. Uno podría decir es contradictorio, comunismo y empresariado, pero no lo es, no lo fue, no lo sigue siendo. No. Y por otro lado, Helvar le abría la puerta de los negocios comerciales con la Unión Soviética. Y en el tercer gobierno de la Revolución Justicialista, Perón además le encomienda la política de concertación social. Insisto, la Argentina venía de mucha conflictividad, muchísima conflictividad, enfrentamiento donde había muertos, un nivel de conflictividad realmente dramático. Y en ese marco, ¿qué le encomienda Helvar? Hacer el pacto social, que era un acuerdo de concertación que ¿qué planteaba? Generar un piso social mínimo de dignidad para todos los argentinos, generar condiciones de desarrollo para el capitalismo nacional argentino, no vamos a quebrar la empresa, dice Perón, y después generar ciertos acuerdos básicos para matizar todas las otras diferencias de cara al proceso de reconstrucción revolucionario. Entonces el pacto social era un pacto político, pero que, insisto, generaba condiciones de vida sumamente dignas para la mayoría. Nunca la clase obrera vivió tan bien como el proceso de distribución del ingreso del 74. Nunca, solamente en el 55. Por eso aquella persona que me diga, no, Perón en el 73 vino a hacer la contrarrevolución, y bueno, los números hablan por sí solos. Nunca los trabajadores ganaron como en el 74. Solamente en la década del 50. Entonces el pacto Helvar tuvo esa tarea, el pacto social, acordar con sindicalistas y con empresarios nacionales un acuerdo general básico para la reconstrucción del proceso revolucionario. Reconstrucción porque desde el 55 venían rompiendo el país. Después Helvar, ¿cómo oficiaba también con Perón? Como un articulador con el bloque soviético. Hay una gira por los países socialistas, incluso va con algunos dirigentes de Montonero. Porque la idea de Perón que decía, bueno, ordename a los muchachos. Claro. Y a los muchachos le tira más a la izquierda, entonces llévalo para los países socialistas y explicarle que tiene que aflojar el nivel de enfrentamiento, porque si estamos dentro de este espacio no puede seguir este nivel de conflicto de violencia que hay adentro. Y acercarle después al empresariado nacional, que es lo que venía haciendo Helvar desde los años 50. Perfecto. Muy bien, para los últimos minutos del programa se me ocurre preguntarte ¿qué clase de capitalismo es el que le interesaba a Perón? Bueno, Perón, primero él pensaba, eso lo hizo en la comunidad organizada, lo que había que hacer era un país en el cual todos los argentinos se realicen, y se realizan a partir de una comunidad que se realice. Entonces Perón descarta de cuajo el liberalismo, un sistema que se construye en torno del egoísmo y que le da lo mismo producir bienes de lujo cuando, por ejemplo, hoy en el caso de la Argentina tenés el 40% de los menores de 14 años en la pobreza. A Perón eso no le entraba, el capitalismo liberal no le entraba. Perón, ¿qué dice? Nosotros vamos a hacer un sistema que tiene que generar un piso de dignidad social y que tiene que generar las condiciones para una democracia de participación activa de las organizaciones libres del pueblo. Entonces, en ese esquema, ¿qué dice? Nosotros vamos a generar condiciones de desarrollo para el capital privado que genera riqueza y que sustituye importaciones, y todas aquellas esferas que el capital nacional no desarrolla las va a hacer el Estado. Entonces, concretamente, ¿qué ocurrió? El Estado manejaba los bancos con la nacionalización de los depósitos bancarios y con la nacionalización del Banco Central. El gobierno manejaba el excedente del comercio exterior con el IAPI. Exacto. ¿Y cómo volvía ese excedente? En créditos para el mismo sector privado, en programas de infraestructura. Y después la revolución manejaba los servicios públicos. Y generaba una condición
social de dignidad. La revolución tenía el monopolio de la docencia universitaria, es la que desarrollaba los servicios de salud. Todavía no existían para ese momento las obras sociales ni la prepaga como existen ahora. Entonces era un capitalismo, insisto, donde la actividad privada existía, se desarrollaba, se promovía, con infraestructura, con subsidios, con protecciones arancelarias, pero siempre y cuando esa actividad no pudiera poner en jaque los intereses de la colectividad. Y en ese marco intervenía el Estado y generaba, insisto, la economía al servicio del país y no al revés. Y mira, y la Constitución del 49 lo plantea claramente. La propiedad tiene una función social. Es un tema fuerte. La propiedad privada existe, bienvenida sea, pero tiene una función social. Nadie tiene un recurso que puede poner en riesgo la sustentabilidad de la mayoría. Hoy llámese empresa de servicios. Y después dicen los recursos naturales son inalienables y prescriptibles. Quiere decir que son del Estado Nacional y la posesión del Estado no caduca en el tiempo. Entonces esa era la idea de capitalismo nacional. Un capitalismo nacional pujante, con actividad privada, pero con mucha regulación colectiva estatal y principalmente protagonismo en las organizaciones libres del pueblo. Comisiones de fábrica, los trabajadores discutiendo ganancias, planificando las decisiones dentro de la empresa privada. 50-50 era el planteo. Y donde el capital extranjero, si bien podía ser un actor con el cual nosotros nos podemos llevar bien, era un complemento. Nunca se planteó, como se plantea ahora, por ejemplo, que el capital extranjero es el motor de desarrollo. Exacto. Pero planteó el capital extranjero puede ser un aliado, lo planteó incluso a mediados de los 50, pero nunca puede ser el eje del desarrollo. Digo, no, eso no estaba en la economía peronista. Muy bien. ¿Algunas palabras finales, Eva? No, como siempre, agradecerle. Para nosotros es un lujo tenerte acá, Ari. Sé que sos una persona muy humilde. Para nosotros es una alegría enorme tenerte acá, es un lujo que el país tenga compañeros como vos, como siempre digo, de este lado. Y bueno, agradecerte profundamente, contarle a todos los compañeros que tiene diversa cantidad de libros sobre temas muy diversos, el pensamiento de John William Cook, un libro extraordinario de intelectuales, peronismo y universidad, reflexiones sobre el Brasil. Hay un libro también que escribió junto con su hermana Isia Recalde, Universidad y Liberación, perdón que no recuerdo el nombre si es exacto, y para nosotros es un lujo, lo vuelvo a decir, es uno de los cuadros políticos más importantes que tenemos en Latinoamérica y en el país ni hablar, y agradecerle profundamente siempre la predisposición, siempre la amabilidad con la que nos recibe y con la que nos escucha cuando lo cruzamos en otros lugares. Muy bien. ¿Querés vos decir algunas palabras finales sobre el tema que tocamos hoy, Ari? No, agradecerle a ustedes por la invitación y bueno, acá estamos a disposición de ustedes para cuando consigan. Dale, serán varias veces las veces que te estaremos molestando. Muy bien, gente, de esa manera vamos cerrando. Hoy analizamos los planes de gobierno peronista, los planes quinquenales, que realmente esto se hizo, la independencia económica se logró, la redistribución de la riqueza se logró, entonces es responsabilidad nuestra y de la gente que dice ser dirigente que esto se vuelva a realizar. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias. Y según cifras que presenta el segundo plan quinquenal, se hicieron 75.000 obras en el primero. O sea, insisto, un plan desarrollado en marco de una revolución que va rápido, muy rápido, y que pese a la prontitud de las decisiones, a la cuestión muy propia de un proceso que cambia permanentemente, tiene un nivel de realización realmente envidiable, ¿no? ¿En qué consistía el primer plan quinquenal? El plan quinquenal dividía los grandes trazos de lo que era la política de la revolución, que iba a ser la acción social, la acción económica, los servicios y trabajos públicos y comercios y finanzas. Entonces es un plan que por un lado planteaba los lineamientos generales de la política social, tanto tendientes a la promoción de la organización del pueblo como a la construcción de esa infraestructura básica para la emancipación social de ese pueblo. El plan quinquenal, insisto, planteaba cuestiones organizativas, la idea de la unidad nacional, de la participación de los trabajadores en las decisiones de la colectividad, o sea, son cuestiones doctrinarias, y después tenía un paquete de medidas, decía cuántas escuelas había que construir, cuántos hospitales había que construir, cuántos metros de cloaca, en terminología más actual, de obra pública había que desarrollar. Entonces, por un lado había una cuestión que se llamaba acción social, insisto,
que era, el plan planteaba cuestiones doctrinarias, la organización del pueblo para la construcción de la revolución y acciones de desarrollo de obra pública o de infraestructura básica para que esa justicia social se consume. Por otro lado estaba la acción económica, y el gobierno empieza a planificar cuestiones muy puntuales de cuánto tenés que producir de trigo, cuánto tenés que producir de lino, cuestiones que tienen que ver con la soberanía alimentaria. Entonces es un plan que articulaba un concepto que era, por ejemplo, la soberanía alimentaria, y que implicaba eso concretamente como decisión de planificación. Cuánto se tenía que producir, en qué condiciones, incluso por qué medios, fomento de cooperativas. Y esto es interesante, era un plan revolucionario de gestión de intervención, pero también doctrinario. Esto es interesante. Acción económica, y la acción económica definía el rol del capital extranjero, el rol de las cooperativas, el rol de los trabajadores en la economía, el rol del Estado, y después decía concretamente qué obra de infraestructura tenía que hacer el Estado. Después estaba toda la cuestión de servicios públicos. Imagínense una revolución que plantea la independencia económica, es una locomotora que va fuerte y necesita electricidad, necesita trenes, necesita puertos. Entonces, todo el paquete de refundación de la Argentina en términos de servicios públicos fue maravilloso. La Argentina construye más rutas que en todo el proceso anterior en el siglo XX. La Argentina construye puentes, la Argentina construye obras hidroeléctricas, la Argentina construye centrales termoeléctricas. O sea, empieza a planificar la estructura de servicios básicas. Esto es un tema también sumamente importante. Y hoy los argentinos lo estamos viendo con este lío del dólar, de la inflación, de la fuga de capitales. Entonces este era un plan que también lo planificaba. Insisto, primer plan quinquenal 1946. La revolución empieza a funcionar con 2 o 3 decisiones políticas anteriores que había planificado el Consejo Nacional de Posguerra, que eran nacionalización de los depósitos bancarios, modificación del Banco Central y nacionalización del comercio exterior. Entonces el capítulo del primer plan quinquenal vinculado a la cuestión de la finanza y del comercio ya venía un poquito resuelto conceptualmente de antes. Y ahí se planteaba absolutamente todo, insisto, cuál era el rol del Banco Central, cómo se iba a organizar la moneda, cómo el país tenía que proteger su moneda, cómo tenía que usar sus bancos, cuál era el origen del crédito, cuál era la finalidad del crédito, cómo iban a jugar las cooperativas de crédito. O sea, era un plan revolucionario integral. Integral de todos los aspectos, pensaba Gonzalo, de que no hay detalle librado al azar en esa planificación que se hace de la economía. Exacto, sí, uno, vuelvo a insistir con lo mismo, uno ve la capacidad de Perón, y que deberíamos todos imitarlo en eso, en su capacidad de estadista, de organizar todo antes de tiempo, de buscar alianzas, de lo complejo que es eso y que lleva su tiempo, pero él, sin embargo, va y lo hace. Sí, es muy interesante. Perdón, Gonzalo, me gustaría adelantarme un poquito en el tiempo. Vos estabas hablando del plan quinquenal, pero hay algunos imprevistos que empiezan a surgir en la economía. Hay una sequía muy grande, pasado ya el 50, casi a finales del primer plan quinquenal, que genera a su vez un plan de estabilización de la economía, un congreso de la productividad, y en ese contexto se intenta volcar nuevamente el segundo plan quinquenal. Claro, Perón, como les comentaba, en el segundo plan quinquenal, ¿qué es lo que dice? Bueno, este programa, a diferencia del anterior, tuvimos más tiempo para idearlo. Insisto, el Consejo Nacional de Posguerra se crea en septiembre del 44. Exacto. En el 46 vos estabas en el poder, estabas con un poder, con un frente político totalmente plural. Si bien tenía eje en la clase trabajadora, era sumamente diverso en extracciones sociales, partidarias. Fue todo muy vertiginoso. En el segundo plan quinquenal, Perón dice, tuvimos más tiempo que el anterior. Entonces pudimos realmente identificar, podemos hacer lo que decía Cristina, la sintonía fina, aquellas áreas fundamentales que después de este proceso revolucionario nosotros identificamos que son los grandes nudos que la revolución necesita saltar o desatar para alcanzar definitivamente los pilares de la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Y el segundo plan quinquenal ya planteaba cuestiones más vinculadas a lo que llama la industria pesada.
o la producción de maquinaria o máquinas para hacer máquinas. El segundo plan quinquenal dice algo así como, bueno, iniciamos la independencia económica en el primero y en el segundo la vamos a consolidar. Ese es el concepto del preámbulo. Pero si uno va concretamente a lo que planteaba, el segundo plan quinquenal planteaba cuestiones más vinculadas a lo que se llama la industria pesada. Por ejemplo, que decía, tenemos que multiplicar la capacidad del país para producir motores diésel. Entonces, si bien ahora buena parte de esos motores lo estamos importando, tenemos que ir hacia un país donde sustituyamos piezas y terminemos haciendo los motores. Exacto. El segundo plan quinquenal tenía metas para la producción del 100% de los autos nacionales, por intermedio de industrias aeromecánicas del Estado. Uh-huh. Pero también en alianza al sector privado, también tiene definiciones bastante puntuales de cuál era el rol privado en el desarrollo. Pero entonces ahí empiezan a aparecer metas más vinculadas a un nuevo salto de la revolución justicialista. Insisto, una revolución justicialista que en una primera etapa emancipa socialmente al pueblo, desaparece el desempleo en la Argentina, técnicamente menos de 5 puntos. Claro. La infraestructura de salud era básica, prácticamente universal, y el acceso a todo el sistema de educación era universal, con la gratuidad universitaria del año 49. Entonces el primer plan quinquenal emancipa socialmente al pueblo, construye infraestructura, pero ¿qué había que darle a la revolución? Un salto para poner a la Argentina de cara a los desafíos económicos de las grandes potencias mundiales, y eso que era la industria pesada. Entonces el segundo plan quinquenal dice, nosotros vamos a hacer tractores, nosotros vamos a hacer autos, nosotros vamos a hacer locomotoras y nosotros vamos a consumar lo que eran los principales programas de desarrollo básico del mundo químico o petrolífero, de desarrollo de la producción de energía y terminar de resolver algunas obras de infraestructura del primer plan quinquenal. Pero podemos decir que el nudo era garantizar la independencia económica. Y para eso la Argentina tenía que hacer autos, tractores, motos, camiones y barcos, que haciendo paréntesis los hizo. Exactamente. Ahí cada vez que nombrabas, por ejemplo, la cuestión de motores diésel, hicimos la locomotora diésel, que después China la tomó, el rastrojero, el justicialista Sport, el Pulqui, grandes obras de infraestructura como que se necesita para tener un país industrial, una enorme cantidad de energía, el gasoducto de Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires, creo 217.000 viviendas, 8.000 escuelas, 4.300 centros de salud, todo esto en el primer plan quinquenal. Aprovechando un poco también este contexto, mencionabas cuando hablabas del Consejo un poco los colaboradores que tenía el general Perón, porque siempre hay un menosprecio hacia la obra de Perón y también hacia la gente que lo acompañaba. Yo recuerdo hace un tiempo, estabas presentando tu libro sobre el pensamiento de John William Cook en las cartas con Perón, hace ya unos años, y habías parado un poco tu exposición sobre el pensamiento de Cook y te referiste un poco a Borlenghi, a Figuerola, digamos, a sus ministros que también eran hombres muy formados, a Carrillo, digamos. Nos gustaría si podés hacer también un breve pantallazo de quiénes eran esos colaboradores que apuntalan también esta planificación y este plan quinquenal y también que ejecutan las obras pensadas en los planes. Un segundo antes de que contestes esa pregunta, operador, tenemos una foto preparada que están todos los cuadros, Biblioteca del Senado se llama, ahí arriba, exacto, la roja, donde hay varias caras, ahí están los cuadros de los que mencionaba Seba. ¿Podés contestar, por favor, Iris? Sí, el tema, lo que decís vos, Sebastián, es fundamental, porque si no parece como que Perón es una especie de Dios o un hombre mágico que realmente en el goce de su maravillosa individualidad hace todo lo que hizo solo. Digo, es un ridículo social, sociológico y político. Pero era un tipo, obviamente, un estadista, pero encontró condiciones de posibilidad y realmente la supo usar. Y una de las cuestiones que entendió Perón era la importancia de rodearse de buenos asesores. ¿Y qué era un buen asesor para Perón? Un tipo con capacidad de ejecución, pero con representatividad social y política y con posiciones doctrinarias firmes. Entonces, una de las cuestiones que entiende Perón es que estos tres elementos, insisto, que pocos dirigentes políticos, sindicales o empresariales tenían,
buscando estos tres elementos, Perón empieza a mirar y entiende rápidamente que él era el mundo sindical, la plataforma política organizativa a partir de la cual él podía primero ver y conocer los principales problemas sociales del país y segundo resolverlos. Entonces lo que empieza a hacer Perón es a introducir en estos consejos asesores y de trabajo dirigentes del mundo sindical. Comercio, ferroviarios, Bramuglia, Borlengi, y esos son los tipos a partir del cual Perón redacta la legislación social moderna. Estos dos dirigentes, uno era abogado de la Unión Ferroviaria, otro dirigente de comercio, son dos pilares fundamentales que le dan a Perón, por un lado, insisto, un conocimiento cabal de lo que estaba pasando, segundo, le organizan los primeros actos importantes de masa, y por otro lado son los que le escriben la legislación social argentina. Sin estos dirigentes y otros tantos más, como estaba Freire, que es un dirigente que provenía del vidrio, y otros cientos de dirigentes sindicales, Perón no hubiera tenido un 17 de octubre. El 17 de octubre, imagínense, la revolución es del 43, al 45 vos tenés el hecho de masas más importante de la historia argentina, incluso hasta de Sudamérica, donde la clase obrera por primera vez desenlaza una situación política y conduce una revolución hacia un proceso de emancipación alternativo al capitalismo liberal y al comunismo soviético. ¿Y por qué la gente va a buscar a su líder? Porque en un año y pico obtiene mucho más que en todos los años anteriores. ¿Y por qué obtiene tanto? Porque Perón se rodeó de dirigentes sindicales que tenían claras sus convicciones, que tenían posiciones claras en lo doctrinario, pero que tenían representatividad social y que tenían una capacidad de transmitir un elemento de transmisión entre el Estado y el pueblo real. No eran vendedores de humo, eran tipos con mucha trayectoria. Y después con un conocimiento cabal de cómo había que resolver los problemas. Para mí el 17 de octubre hubiera sido impensado sin los dirigentes sindicales. Por eso Perón, a lo largo de su día, lo dijo: la columna vertebral del proceso revolucionario son los trabajadores organizados. Siempre lo dijo. Y sin estos asesores del mundo del trabajo, Perón no hubiera hecho casi nada. Por eso no es casualidad que cuando la revolución lleva al poder a los trabajadores, les da, por ejemplo, la Cancillería, el Ministerio del Interior, no es que los manda simplemente a un área de trabajo, porque dice, no, los trabajadores realmente son los que saben los problemas y que tienen idoneidad técnica para resolverlos y claridad doctrinaria. Y después Perón se rodea de otro montón de asesores, obviamente muchos venían del mundo militar. Hay que estudiar a Méndez San Martín, quién era el que le desarrollaba la producción de aviones. Llegamos a hacer el prototipo de aviones de guerra y hicimos también aviones de carga. O sea, bueno, ese tipo era un militar que junto con otras figuras como Manuel Savio eran posiblemente aquellos intelectuales que más claramente planteaban el nudo borgiano de la independencia económica, que era el desarrollo de la siderurgia y la maquinaria pesada, civil y militar. Entonces Perón tenía asesores del mundo sindical, sin los cuales no hubiera existido el 17 de octubre. Perón tenía asesores del mundo militar, sin los cuales no hubiera alcanzado la independencia económica esa revolución. Y después tenía Perón otro conjunto de asesores en todos los campos. Unos muy vinculados a lo que era la industria nacional, y un caso paradigmático es Miguel Miranda, sí, que Perón le encomienda al Banco Central Nacionalizado en una época, después la cartera económica. Eso era un hombre de la pequeña y mediana empresa nacional. Entonces difícilmente el país hubiera tenido, pudo haber alcanzado lo que alcanzó en el plano económico, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, sin el apoyo de esos sectores de la empresa nacional. Y el apodo de Miranda era el zar de las finanzas, por ejemplo. Llama la atención eso también, que no buscaba rodearse de puros o de gente exactamente parecida a él, sino de la gente más capaz, porque un tipo como Miranda después te hace el yapi. Sí. Bueno, claramente si uno mira si hay característica del peronismo, que era plural y no sectario. Exacto. A eso lo define Perón en conducción política, claramente, pero uno miraba el gabinete de Perón. Insisto, tipos afiliados al Partido Comunista, como era Helbar, que va a ser su ministro de Economía en el 73 y el que acerca a los montoneros para ir a una gira en los países socialistas, pero fue un hombre de la construcción de las cámaras empresarias peronistas en la década del 50. Uh-huh. Ahora, Perón también tenía muchos dirigentes socialistas.
como en el caso de Bramuglia, Borlengi. Perón estuvo rodeado de muchos hombres de la iglesia, el jesuita Hernán Benítez, el confesor de Eva, un hombre importantísimo, la iglesia jugó un rol importante también en el proceso revolucionario. Ahora, Perón estuvo vinculado a muchos tipos que venían del radicalismo. John William Cook era uno de esos, va a ser su primer delegado después del golpe del 55 y el único que dice en caso de muerte Perón, dice, ese va a ser mi heredero. Y también Perón se vinculó a sectores del nacionalismo, que uno podríamos decir hoy un nacionalismo más bien conservador, como en el caso de Figueroa, que había trabajado con Primo de Rivera. Exacto. Entonces, si uno miraba ese peronismo, era plurideológico, plurireligioso, pluripartidario. Ahora, había acuerdos básicos sobre el proceso de la revolución. Nadie discutía la justicia social. Por eso el peronismo era diverso, lo que no tenía liberales, como ahora. Exacto. Sí, sí. Me río porque es una de las que machaca siempre Gonzalo, esta idea de ese liberalismo. Vos lo decís en tu libro, que dice que Cook mismo lo decía, que el liberalismo iba a entrar por el partido, digamos. Entonces iba a llenar la pata del liberal, iba a entrar por el partido, decía John William Cook en los 60. Hay una anécdota de Miranda que se me vino a la mente cuando Perón le va a pedir que nacionalice los ferrocarriles. Entonces Miranda le hace las cuentas y le dice, bueno, necesitamos 5 millones de dólares, de libras esterlinas. Entonces Perón le dice, bueno, pero si las tuviera, no te llamaría a vos para nacionalizar el ferrocarril. Exacto. Y después Perón cuenta con también cuando Miranda se da cuenta y le dice, bueno, los bienes directos e indirectos. Indirectos, exacto. Y esa es la gran trampa que le hace a Inglaterra. Una cosa antes de volver al plan quinquenal que está relacionado, hay un concepto que te escucho siempre reivindicarlo y que es importante, que es el de las organizaciones libres del pueblo. Ya sé que te trajimos para hablar de los planes quinquenales, pero nos gustaría también que nos puedas comentar brevemente para aquellos compañeros que lo escuchan y que no saben qué son las organizaciones libres del pueblo, cuál es tu interpretación y qué rol cumplían. Cuento un paréntesis que es importante. Tuve la oportunidad de tomar un café antes de llegar con Arit y nos decía que un problema que hay, que el pueblo ahora no controla. Hablábamos en otro contexto, pero bueno, nos gustaría si nos podés explayar, y ahí te aprovechamos que estás para hablar de las organizaciones libres del pueblo y también el rol que cumplían en el control y en la ejecución de estos planes. Claro, bueno, una de las cuestiones que estaba fuerte en el plan quinquenal, insisto, ese plan de la revolución tiene un aspecto doctrinario, filosófico, ideológico, diríamos, y después planes o puntos de intervención concretos. Entonces todo el plan quinquenal está atravesado por una concepción de la democracia. Y esa concepción de la democracia aparece en distintos textos de Perón. Se puede leer muy claramente el modelo argentino para el Proyecto Nacional del año 74. Y se puede leer también, por ahí con un poquito más de complejidad, en La Comunidad Organizada. Un texto que después derivó en un libro, del cual Perón presenta una parte de lo que después es ese libro que lleva ese nombre, La Comunidad Organizada, en abril del año 49 en Mendoza, en el contexto de un congreso de filosofía. Y ahí Perón básicamente dice, nosotros como República Argentina venimos de una experiencia política de raíz liberal, en el cual se planteó que el eje del desarrollo era el individuo egoísta, y como resultado de ese individualismo, de ese materialismo, nosotros hemos conocido las situaciones, primero de desigualdad social terrible que padeció el país, y después de su desarrollo económico. Entonces Perón dice, la Argentina es una muestra del fracaso del liberalismo como alternativa para la civilización, y que ese liberalismo, por otro lado, se había matado a tiros en la Segunda Guerra y había terminado trágicamente como valor con 2 bombas atómicas en Japón tiradas por los Estados Unidos. Entonces el liberalismo estaba muerto como alternativa política, pero también como alternativa ideológica civilizacional. Y Perón dice, bueno, frente al liberalismo hubo un intento alternativo de construcción, que es el comunismo. Dice, pero en la Revolución Rusa está. Ahora, Perón venía viendo el comunismo de su viaje a Europa, más allá de lo que era el Partido Comunista Argentino. Él tenía referencia al comunismo real, y después de nuestra embajada, nuestros agregados en las embajadas, Perón construye las relaciones económicas y comerciales con la Unión Soviética. Y Perón va a plantear que ese modelo construía un sistema anclado en el poder prácticamente total del Estado,
que terminaba resolviendo no solamente todas las actividades económicas, sino tomando todas las decisiones políticas. Y ese era un comunismo que convivía un sistema de planificación con campos de concentración y con niveles altísimos de violencia. Stalin, para llegar a donde llegó, pasó por un reguero de sangre. Entonces Perón dice, el comunismo, si bien en algún aspecto acierta en su crítica al liberalismo, es una propuesta desacertada para la República Argentina. Entonces dice ahí, tenemos que hacer la tercera posición. Y la tercera posición era una ubicación en la política internacional, no nos casábamos ni con los liberales ni con los comunistas, íbamos hacia un mundo alternativo, construyendo un sistema de acuerdos, después eso lleva a organizar en lo que llamó el bloque Países No Alineados, eso da la caída de Perón, nace esa mesa, hoy es el grupo de los 77, por decisión de 3 líderes se crea ese espacio, pero Perón lo estaba planteando en el 49. Entonces Perón dice, nosotros vamos hacia la tercera posición, una posición alternativa en política internacional. Y la tercera posición, o la comunidad organizada, también era un sistema de organización democrática alternativa al liberalismo y al comunismo. ¿Qué planteaba? La sociedad se organiza a partir de sus instituciones intermedias. Y dice Perón, la verdadera democracia es aquella en la cual el individuo se realiza a partir de la realización de la comunidad. Y la comunidad se realiza a partir de las organizaciones de base. Entonces, ¿qué dice Perón? Las organizaciones libres del pueblo son el sujeto de la democracia. Para Perón el sujeto de la democracia no era el individuo ni el Estado, sino las organizaciones sindicales, las asociaciones de básica, las asociaciones de fomento. Por eso cuando en el 73 Perón, por ejemplo, hace una ley de deporte, no crea un superministerio de deporte, le da los recursos a los clubes de barrio. Por eso cuando Perón en la década del 50 tenía que construir la democracia, transfiere mucha capacidad de poder y de decisión a las organizaciones intermedias. Entonces la comunidad organizada era un sistema democrático, insisto, construido a partir de organizaciones intermedias, con núcleo básico en la familia, Perón dice la unidad básica de la sociedad, y en la cual ese pueblo libre construye su propia representación política. Perón lo va a decir siempre a lo largo de su vida. ¿Cuál es el mejor dirigente? Que elija al pueblo, dice Perón. No me toca a mí andar organizando, dice Perón, lo que son los candidatos. Entonces la comunidad organizada tenía esa idea, insisto, una democracia viva, organizada abajo para arriba, de manera colectiva, con mucha vitalidad y tomando decisiones. Y esa es una de las cuestiones que plantea el segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal dice, ¿va a triunfar o va a fracasar? Sí, solo sí, cuenta con un pueblo en el proceso de desarrollo, pero principalmente de control de la ejecución de ese plan revolucionario. Sí, pensaba cuando él presenta el Congreso de la Productividad, él le da mucha importancia a que es algo que el pueblo en su conjunto tiene que tomar y accionar, y no solamente los empresarios o los trabajadores o el Estado, sino que es la comunión de los 3 estamentos y todo el pueblo acompañando lo que en ese momento Perón planteaba de aumentar la productividad de la producción del país, digamos. Incluso, exacto, sí. Si uno ve las distintas organizaciones que empuja Perón, la Confederación General Económica o Empresaria, en realidad. Claro, como organización libre del pueblo, también las cámaras empresariales, cuenta él. La CGE, Confederación General Empresaria, después la CGT, Confederación que hoy es el General día del Trabajo. Hoy, exacto. de Tarea Fina, que es la página que tenemos del programa, subimos esto de la CGE porque es el Día del Empresario Nacional. Ahí estaba la Confederación General de Profesionales, después que era la CGU, Confederación General Universitaria, la Unión de Estudiantes Secundarios. Entonces Perón tenía esa idea de la democracia. La democracia va a funcionar si los distintos grupos, por función elección social, por misma elección, de manera libre, se agrupan y defienden sus intereses. Y eso creo que es uno de los grandes temas actuales. Hasta que la sociedad argentina no esté organizada de esa manera, y bueno, va a ser difícil que la democracia funcione. Exacto. Arit, nos adelantamos un poco en el tiempo, vamos entrando. Hay un lapso que va del 55 a la vuelta de Perón en el 73, cuando asume la presidencia Cámpora, donde el imperialismo, sus aliados locales destruyen prácticamente la obra de Perón, y vuelve Perón, el pueblo lo vuelve a traer, Perón gana nuevamente las elecciones y plantea el plan trienal como un proceso de reconstrucción y liberación nacional. Nos gustaría, si antes de tal vez meterte de lleno en el plan trienal, nos podés explicar brevemente toda esa época hasta que vuelve al gobierno y el estado en el que se encuentra Perón nuevamente al país.
Claro, Perón esto lo dice en Conducción Política en el 51 y lo dice después en otro un montón de documentos o artículos que fue publicando. Esa idea que la organización vence al tiempo, dice Perón. Dice que pasar de esa democracia de caudillos, en el cual el pueblo sigue un caudillo por su condición de tal y no por sus ideas. Dice, entonces muerto el caudillo, muerto la organización popular. Perón dice, nosotros tenemos que tener una organización que va a ser la única manera que vamos a trascender a los hombres y al tiempo. Y después dice Perón, hay que institucionalizar la revolución. Ese día que la revolución tenía que ser un nuevo concepto doctrinario, ético, moral de la sociedad. Entonces en el 55, ¿qué es lo que pasa? La contrarrevolución le saca el partido, prohíbe el partido justicialista o partido peronista, en realidad. Le saca el marco institucional, deroga la Constitución del 49. Le saca buena parte de la estructura estatal de protección de la economía, le da el petróleo a los Estados Unidos, se tira para atrás la nacionalización del comercio exterior, la Argentina entra al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que le te queda? Insisto, una revolución que ve perder sus principales resortes económicos, una revolución que ve perder sus principales resortes institucionales, son derogados todos los marcos protectores de los derechos laborales de los argentinos, o por lo menos una gran mayoría, que le sacan su partido político, su herramienta electoral, pero el peronismo muere, no, porque Perón tenía razón. Y la oligarquía en 18 años no pudo matar ni la organización ni la conciencia nacional popular del pueblo argentino, que del 55 al 73 busca distintas formas de llegar al poder. Por un lado, Perón en una primera instancia suponía que podía volver, por eso los primeros destinos del exilio de Perón son cerquitas, se ve de Paraguay, después anda por República Dominicana. Es decir, Perón suponía que tenía condiciones de volver en el mediano plazo, cuestión que no se dio. Después Perón plantea una posibilidad de volver en un pacto con el radicalismo, con Frondizi. Después Frondizi rompe ese pacto y termina con el CONINTES, que era un plan que le permitía a las Fuerzas Armadas reprimir a la población civil sin intervención de la justicia. Frondizi se va muy mal. Después hay un intento de la vuelta, pero nuevamente, o del peronismo por intermedio de las urnas, la elección de Framini, que era un dirigente sindical histórico, y Anglada en la provincia de Buenos Aires, triunfa en las elecciones y interviene militarmente en la provincia. Hay un intento de Perón de volver en el año 64 vía Brasil, y en Brasil detienen el avión de Perón, Ilia y su canciller Zavala Ortiz, el tipo que había programado los bombardeos del 55. Entonces hay distintos mecanismos que Perón y el peronismo aplican para que vuelva la revolución justicialista al poder. Y después se da todo un proceso de militarización de los conflictos, que no lo hace el peronismo, lo hace la contrarrevolución. El peronismo era una revolución pacífica. Y durante los primeros 10 años de gobierno, los únicos que ponían bombas era la contrarrevolución en el 51, en el 53 y después el bombardeo del 55. El peronismo y la guerrilla no tienen nada que ver. Eso es un tema posterior al 55. Después del 55, la oligarquía empieza a militarizar los conflictos. Cuando desaparece el marco democrático para dirimir diferencias sociales, vos te salís de esos canales estatales y te vas a cualquier lado. Y terminaste en la guerrilla. Que el peronismo, la guerrilla, la hace, insisto, como resultado, podemos decir, reacción a una violencia del régimen. Y puede haber otra guerrilla más vinculada a ciertas ideas que vienen de Cuba, o la revolución, o el proceso revolucionario indochino, o incluso maoísta. Pero para el peronismo la violencia era una respuesta, insisto, una frustración permanente del régimen que no le permitía acceder al poder por la vía democrática. En ese marco va a llegar Perón. En ese marco va a llegar Perón a un país muy difícil. En una primera instancia se suponía que Perón iba a aparecer como una especie de hombre articulador de la política internacional de la revolución justicialista, por eso es una fórmula Cámpora, Solano Lima, Cámpora que venía del conservadurismo, Cámpora había militado en el conservadurismo, entra al peronismo vía el Partido Independiente en el 46, pero él venía del Partido Conservador. Y Solano Lima era un tipo del conservadurismo popular, que a diferencia de Cámpora había seguido en esa identidad en los años 50 y los años 60. Ahora, eran dos figuras que si uno le miraba, Cámpora había sido legislador, había conducido el bloque de diputados en la primera parte de gobierno, un tipo leal, pero si no era necesariamente un tipo con posiciones izquierdistas, ni guerrilleras, ni nada que se le parezca. Pero se vincula en una época muy compleja del país a las organizaciones armadas de identidad peronista y otras no peronistas.
Entonces la revolución justicialista vuelve en un contexto que empieza a tener algunas muestras de la dificultad fundamental de la revolución, primero para desarmar sus propias internas, que estaban militarizadas, el peronismo estaba a los tiros, a desarmar lo que era la guerrilla de ultraizquierda, que hacía ingobernable la revolución justicialista. Cualquier régimen o proceso político era ingobernable cuando te tomaban cuarteles y te mataban empresarios y te mataban militares. Entonces, en ese contexto hay una transición. Perón directamente decide volver él para ordenar una situación de dificultad, tensión bastante fuerte dentro del movimiento, los conflictos de Seiza, a partir de lo cual, en un conflicto interno aguzado por las potencias internacionales, genera un derramamiento de sangre realmente bastante dramático y triste para la historia de la Argentina y del peronismo. Pese a eso, yo creo que los lineamientos generales del tercer gobierno de Perón eran revolucionarios. Perón en el 73 vino a hacer la revolución. Vino a ser una revolución pacífica, porque Perón había visto lo que era el desenlace de la Guerra Civil Española y otros conflictos civiles, y había visto regueros de sangre, y Perón no quería eso para la Argentina. Entonces Perón dice, en el 73 vamos a hacer una revolución pacífica, ganamos las elecciones. Perón gana las elecciones por arriba del 60%. Fue el tipo que más votos obtuvo en la historia de la Argentina. Y en ese marco plantea el programa de la revolución. Discutieron un tiempo si hacía falta o no un plan, pero definitivamente deciden hacerlo. Y hacen el plan trienal. Ya la idea de 3 trienales, bueno, una idea muy típica del contexto. Era tan en ebullición, ¿sí?, que era difícil posiblemente pensar un país a 5 o 10 años. Entonces plantearon el plan trienal, que va en línea con los primeros planes quinquenales. Y era un programa revolucionario. En el 73 Perón vino a hacer la revolución. Aquel que diga Perón vino en el 73 a hacer la contrarrevolución, y como dice Feynman en la contratapa de página 2, el día de la muerte de Kirchner, Feynman dice, Perón vino a hacer la contrarrevolución contra Montoneros. Y desafortunado. El planteo muy desafortunado. Perón vino en el 73 y en el 74 a hacer la revolución. Y ahí están los números, en la distribución del ingreso y en la construcción de los grandes lineamientos de la política de la revolución, que fueron eminentemente de contenido nacional. En un contexto donde además Arit injustamente y de manera salvaje aniquilan al secretario general de la Confederación General del Trabajo, que garantizaba la herramienta del pacto social, representando al movimiento obrero, algo que pasa totalmente desapercibido. Claro, porque bueno, hay un registro de los 70 que yo creo que es un poco... el liberalismo y la derecha hizo un registro. El peronismo era populismo, el peronismo era violencia. No, el peronismo es una revolución pacífica. Ahora, también hay una historia oficial del peronismo hecho por un sector de la izquierda peronista y otro por la izquierda no peronista. La izquierda no peronista dice Perón vino a terminar con la revolución comunista, socialista, y no sé, viendo el desenlace dramático y trágico de la guerrilla en Argentina del ERP, la Argentina no tenía nada que ver con ninguna revolución socialista. Ahora, hay un sector de la izquierda peronista que le baja, insisto, el precio histórico a estas decisiones dramáticas desacertadas. El día que matan a Rucci, yo creo que lo matan a Perón prácticamente. Creo que ese disgusto explica en parte el desenlace del general en julio del 74. Y de alguna manera lo que pone es una exacerbación radical de las internas. Porque diferencias dentro del peronismo hubo y siempre. Ahora, si esa diferencia deriva en la ejecución de un dirigente sindical, yo qué sé, pasaste un límite, lo cual hace la cuestión ingobernable. Entonces las internas que vienen después son realmente ingobernables e inmanejables. Y yo soy de lo que creo que Perón no manejaba ni las bombas que ponía Montoneros, ni las bombas que ponía el ERP, ni la bomba que ponía la AAA. Entonces hay un registro historiográfico que dice Perón es artífice de AAA, y es como decir, bueno, Perón es artífice de la ejecución de Rucci. Entonces, bueno, nos quedamos con esa idea, Perón que es un monstruo, que trabaja muy para alguna embajada extranjera. Es un análisis muy irresponsable, muy facilistas. Entonces yo creo, Perón vino a hacer la revolución, y yo creo que los grandes poderes multinacionales militarizaron, tensaron los conflictos internos. Creo que hubo mucha infiltración, muchos errores, mucha locura, mucha imbecilidad, pero creo yo genuinamente en el programa de la revolución, incluso hasta con la misma Isabel. Algunos cargan con Isabel, como diciendo que Isabel, yo creo que Isabel fue víctima un poco de un contexto
ingobernable para Isabel, para Perón y para todo el mundo, ¿no? Porque convengamos que el país era... Ya que estamos, ¿podemos algún punto fuerte del gobierno de Isabel? Yo siempre trato de rescatar la figura de Isabel en un contexto donde han sepultado con toneladas de mentiras hechos que ahora no se lo imagina ni siquiera el gobierno más progresista ni más revolucionario de cualquier país de Latinoamérica. Isabel, aún con todo en contra, creo que ha sostenido medidas de defensa de la soberanía nacional que han sido, me parece, inigualables, al menos en gestión de gobierno. Y nacionalización de las bocas de expendio, por ejemplo, esa es una. La Antártida. Sí, tal cual, el Instituto Antártico económica. Incluso no le renueva las concesiones a los medios de comunicación de masas. Ahora, el tema hay que ver el contexto y la violencia. Y una de las cuestiones que tuvo que convivir Isabel, insisto, primero con un sector de peronismo que se dice peronista y pasa a la clandestinidad y la enfrenta y toma destacamento, como fue los cuarteles en Formosa. Entonces Isabel, yo con muchos compañeros del peronismo le discuto, Isabel no era la mujer de Perón, era la vicepresidenta del 62%. Claro. Entonces vos no tenés derecho a matar a la dirigente ni a tomarle cuarteles. Y yo lo discuto incluso con colegas de Latinoamérica. Es como que aparezca en Venezuela con Chávez en el poder un chavismo más chavista que Chávez y le mate dirigentes políticos. O que aparezca en Cuba un sector más castrista que el mismo Castro y le secuestre dirigente militar y le mate gente. Entonces Isabel tuvo que lidiar, insisto, con un proceso ingobernable. Y no era la mujer de Perón como le quieren bajar el precio, era la vicepresidenta del 62%. Y tenía el mandato popular para construir y profundizar el proceso revolucionario, pero tuvo que lidiar con un contexto ingobernable. Y ustedes imagínense la AAA, y hablemos las cosas, seamos un poco más serios para discutir qué pasaba en la AAA. La violencia paramilitar en la Argentina inicia en el gobierno de Irigoyen, cuando sectores universitarios y de clase alta reprimen trabajadores en la Patagonia, junto con la Liga Patriótica. Era la clase alta, algunos vinculados a sectores conservadores eclesiásticos, empresarios y dirigentes de federaciones reformistas que se organizan en complicidad con los sectores militares y matan gente en el sur. Saquen números, entre Bacena y la Patagonia mataron 2.000 personas. Fue el hecho más siniestro de represión estatal hasta la dictadura del 76. Terrible. Y esos fueron comandos paramilitares que actuaban en complicidad, poder económico, fuerzas de seguridad y sectores medios. Ese mismo componente fue el que explica los actos terroristas del 51 y el 53 en la Argentina, el bombardeo. Los comandos civiles eran como la AAA, porque hay que poner las cosas en su justo lugar. Eran sectores clase media alta, con sectores del establishment económico, con apoyo a algunas embajadas, que articulaban con sectores de las Fuerzas Armadas para reprimir sindicatos y dirigentes políticos. Y ese mecanismo mortífero, terrible, es el que opera en la AAA. Que yo insisto, que opera y que podemos decir que el peronismo convive. Y uno dice, ¿tiene parte de responsabilidad? Sí, como la guerrilla del AP, como la guerrilla de Montonero. Si es parte de responsabilidad, obviamente, un gobierno que no puede garantizar la estabilidad. Ahora, si vos me querés decir a mí, Perón inventó la AAA, no, porque muerto Perón la AAA siguió, se reconfiguró, se cambió el nombre y todos esos sectores que mataban con el cartelito de AAA siguieron torturando en la dictadura del 76. Exacto. Hay dos hechos importantes que estaría bueno remarcarlos, que cuenta esto Ari, de los escuadrones paramilitares, cuando en los fusilamientos de José León Suárez del 56, grupos civiles ingresan a la embajada de Haití, sacan a refugiados que habían ido, lo cuenta Salvador Ferla en su libro sobre los fusilados, y además entran a la cárcel de Las Heras sin autorización, sacan a los presos y ante la vista de las autoridades de la policía, cortando el tránsito, entrando. Entonces, y esto era el gobierno de la oligarquía más rancia que tenía el país. Ahora de eso no está claro, que no se habla. Dos cositas más, ya se nos está terminando el tiempo. Si podés, en algunas líneas breves, ¿cuál era el rol de Helbar en todo eso? Pues Helbar era el operador de Perón ya de la década del 50, con un sector del empresariado y con las relaciones con el bloque soviético. Porque es otra de las cuestiones interesantes de Perón. Perón era tercerista, pero creía en la autodeterminación nacional de los países. Perón no creía que Argentina podía hacer nada bueno con un programa comunista.
y visto cómo cayó estrepitosamente el comunismo soviético, razón. Tan errado no estaba. Ahora, Perón era muy respetuoso de que los países comunistas organicen su propio gobierno. Entonces, Perón, ¿qué le encomienda a Helbar? Las relaciones con ese bloque. Entonces, Perón dice, yo dentro de tu país no me voy a meter, voy a tener relaciones como una nación libre, y vos y tu pueblo elegirán el régimen que consideren que es el mejor para su propio desarrollo. Y esa misma relación, por ejemplo, tuvo con Cuba. Perón, con la Cuba socialista, hizo relaciones políticas, comerciales, dijo, nosotros no queremos ese sistema para adentro, pero respetamos que lo hagan en su país. Entonces, Helbar, por un lado, le armó el empresariado. Uno podría decir es contradictorio, comunismo y empresariado, pero no lo es, no lo fue, no lo sigue siendo. No. Y por otro lado, Helbar le abría la puerta de los negocios comerciales con la Unión Soviética. Y en el tercer gobierno de la Revolución Justicialista, Perón además le encomienda la política de concertación social. Insisto, la Argentina venía de mucha conflictividad, muchísima conflictividad, enfrentamientos donde había muertos, un nivel de conflictividad realmente dramático. Y en ese marco, ¿qué le encomienda a Helbar? Era el pacto social, que era un acuerdo de concertación que planteaba generar un piso social mínimo de dignidad para todos los argentinos, generar condiciones de desarrollo para el capitalismo nacional argentino, no vamos a quebrar la empresa, dice Perón, y después generar ciertos acuerdos básicos para matizar todas las otras diferencias de cara al proceso de reconstrucción revolucionario. Entonces el pacto social era un pacto político, pero que, insisto, generaba condiciones de vida sumamente dignas para la mayoría. Nunca la clase obrera vivió tan bien como el proceso de distribución del ingreso del 74. Nunca, solamente en el 55. Por eso aquella persona que me diga, no, Perón en el 73 vino a hacer la contrarrevolución, y bueno, los números hablan por sí solos. Nunca los trabajadores ganaron como en el 74, solamente en la década del 50. Entonces el pacto Helbar tuvo esa tarea, el pacto social, acordar con sindicalistas y con empresarios nacionales un acuerdo general básico para la reconstrucción del proceso revolucionario. Reconstrucción porque desde el 55 venían rompiendo el país. Después Helbar, ¿cómo oficiaba también con Perón? Como un articulador con el bloque soviético. Hay una gira por los países socialistas, incluso va con algunos dirigentes de Montonero. Porque la idea de Perón que decía, bueno, ordename a los muchachos. Claro. Y a los muchachos le tira más a la izquierda, entonces llévalo para los países socialistas y explicarle que tiene que aflojar el nivel de enfrentamiento, porque si estamos dentro de este espacio no puede seguir este nivel de conflicto de violencia que hay adentro. Y acercarle después al empresariado nacional, que es lo que venía haciendo Helbar de los años 50. Perfecto. Muy bien, para los últimos minutos del programa se me ocurre preguntarte ¿qué clase de capitalismo es el que le interesaba a Perón? Bueno, Perón, primero él pensaba, eso lo hizo en la comunidad organizada, lo que había que hacer era un país en el cual todos los argentinos se realicen, y se realizan a partir de una comunidad que se realice. Entonces Perón descarta de cuajo el liberalismo, un sistema que se construye en torno del egoísmo y que le da lo mismo producir bienes de lujo cuando, por ejemplo, hoy en el caso de la Argentina tenés el 40% de los menores de 14 años en la pobreza. A Perón eso no le entraba, el capitalismo liberal no le entraba. Perón, ¿qué dice? Nosotros vamos a hacer un sistema que tiene que generar un piso de dignidad social y que tiene que generar las condiciones para una democracia de participación activa de las organizaciones libres del pueblo. Entonces, en ese esquema, ¿qué dice? Nosotros vamos a generar condiciones de desarrollo para el capital privado que genere riqueza y que sustituya importaciones, y todas aquellas esferas que el capital nacional no desarrolla las va a hacer el Estado. Entonces, concretamente, ¿qué ocurrió? El Estado manejaba los bancos con la nacionalización de los depósitos bancarios y con la nacionalización del Banco Central. El gobierno manejaba el excedente del comercio exterior con el IAPI. Exacto. ¿Y cómo volvía ese excedente? En créditos para el mismo sector privado, en programas de infraestructura. Y después la revolución manejaba los servicios públicos. Y generaba una condición social de dignidad. La revolución tenía el monopolio de la docencia universitaria, es la que desarrollaba los servicios de salud. Todavía no existían para ese momento las obras sociales ni la prepaga como existen ahora. Entonces era un capitalismo, insisto, donde la actividad privada existía, se desarrollaba, se promovía, se fomentaba, con infraestructura, con subsidios, con protecciones arancelarias, pero siempre y cuando esa actividad no pudiera poner en jaque los intereses de la colectividad. Y en ese marco intervenía el Estado y generaba, insisto, la economía al servicio del país y no al revés. Y mira, y la Constitución del 49 lo plantea claramente. La propiedad tiene una función social,
es un tema fuerte. La propiedad privada existe, bienvenida sea, pero tiene una función social. Nadie tiene un recurso que puede poner en riesgo la sustentabilidad de la mayoría. Hoy llámese empresa de servicios. Y después dicen los recursos naturales son inalienables y prescriptibles. Quiere decir que son del Estado Nacional y la posesión del Estado no caduca en el tiempo. Entonces esa era la idea de capitalismo nacional. Un capitalismo nacional pujante, con actividad privada, pero con mucha regulación colectiva estatal y principalmente protagonismo en las organizaciones libres del pueblo. Comisiones de fábrica, los trabajadores discutiendo ganancias, planificando las decisiones dentro de la empresa privada. 50-50 era el planteo. Y donde el capital extranjero, si bien podía ser un actor con el cual nosotros nos podemos llevar bien, era un complemento. Nunca se planteó, como se plantea ahora, por ejemplo, que el capital extranjero es el motor de desarrollo. Exacto. Pero planteó el capital extranjero puede ser un aliado, lo planteó incluso a mediados de los 50, pero nunca puede ser el eje del desarrollo. Digo, no, eso no estaba en la economía peronista. Muy bien. ¿Algunas palabras finales, Eva? No, como siempre, agradecerle. Para nosotros es un lujo tenerte acá, Ari. Sé que sos una persona muy humilde. Para nosotros es una alegría enorme tenerte acá, es un lujo que el país tenga compañeros como vos, como siempre digo, de este lado. Y bueno, agradecerte profundamente, contarle a todos los compañeros que tiene diversa cantidad de libros sobre temas muy diversos, el pensamiento de John William Cook, un libro extraordinario de intelectuales, peronismo y universidad, reflexiones sobre el Brasil. Hay un libro también que escribió junto con su hermana Isia Recalde, Universidad y Liberación, perdón que no recuerdo el nombre si es exacto, y para nosotros es un lujo, lo vuelvo a decir, es uno de los cuadros políticos más importantes que tenemos en Latinoamérica y en el país ni hablar, y agradecerle profundamente siempre la predisposición, siempre la amabilidad con la que nos recibe y con la que nos escucha cuando lo cruzamos en otros lugares. Muy bien. ¿Querés vos decir algunas palabras finales sobre el tema que tocamos hoy, Ari? No, agradecerle a ustedes por la invitación y bueno, acá estamos a disposición de ustedes para cuando consideren. Dale, serán varias veces las veces que te estaremos molestando. Muy bien, gente, de esa manera vamos cerrando. Hoy analizamos los planes de gobierno peronista, los planes quinquenales, que realmente esto se hizo, la independencia económica se logró, la redistribución de la riqueza se logró, entonces es responsabilidad nuestra y de la gente que dice ser dirigente que esto se vuelva a realizar. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias.